Muchas gracias. Eh, lo primero que hay que señalar es que cuando estamos en presencia de la Ley 2439, esta norma recoge el desarrollo de una amplia discusión que ha existido sobre una temática vinculada con el consumidor electrónico, y es si en los diferentes créditos que se desarrollan a través de plataformas digitales se podían hacer cobros vinculados o no a la tecnología. Y tal vez lo que ya define de manera precisa la ley es cuáles cobros son posibles y cuáles no. Y hace una especificación sobre un cobro que se considera hoy en día viabilizado, y es el de la denominada firma electrónica. La firma electrónica, sin embargo, tuvo todo un debate, porque ustedes lo recordarán, el año anterior, cuando el proyecto ya se encontraba aprobado en cuarto debate, se llevó a la sanción presidencial y el presidente de la República en su momento objetó la sanción de esta ley. ¿Y por qué lo objetó? Porque consideraba que estos cargos adicionales o estos cargos de tecnología no deberían tener un tratamiento independiente como cobro, sino que si se llegaban a cobrar debían conmutar con el interés, lo que pues obviamente implicaba que el cobro no pudiera sobrepasar el límite de la tasa de interés definido en el artículo 884 del Código de Comercio. Entonces, la ley 2439 tuvo ese primer escollo, y es la objeción del presidente de la República alrededor del tema, donde se hizo una férrea defensa desde el Congreso de la República. Se respondieron las objeciones y se respondió alrededor de un punto que yo creo que es bien interesante, y es el tema vinculado a la identidad digital, la necesidad de que quienes originen crédito digital en Colombia deben garantizar la identidad de las personas que están vinculadas al crédito, y adicionalmente deben garantizar, y esto es muy importante, la autenticación electrónica. Identidad, autenticación y firma electrónica, que hacen parte de un conjunto al que denominamos el onboarding digital. Y aquí pues nos están acompañando dos super expertos. Uno de ellos, pues un amigo de hace muchos años, el doctor Grenfield de Jesús Sierra Cadena. Grenfield no necesita mucha presentación, pero pues yo voy a tomarme la licencia de hacer una breve introducción de su perfil. Él es abogado de nuestro Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, es abogado rosarista, y ha tenido la oportunidad de desarrollar pues sus diferentes estudios en universidades tan importantes como París II en Sorbona. Ha sido director de nuestra maestría, perdón, de nuestra especialización en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario, y ha tenido pues un paso muy interesante también por la Superintendencia de Industria y Comercio como delegado en su momento de protección de datos personales. Y yo quisiera pues comenzar con él. Después nos va a acompañar Luis Miguel González, una persona que también ha conocido con mucho nivel de detalle el desarrollo de la firma electrónica dentro de diferentes procesos de virtualización, y que viene trabajando desde Authentic hace ya algunos años en la definición de esa firma electrónica para operaciones de crédito, que incluye también el desarrollo de pagaré electrónico y otro tipo de títulos valores que requieren siempre como requisito de la existencia la firma. Entonces, lo primero que quería proponer era una conversación acá sobre cómo se ve el tema del desarrollo de la ley 2439 en lo que ha sido la definición de la firma electrónica desde una estructura de la protección de datos. Y ahí le quisiera dar el paso al doctor Grenfield Sierra. Muchas gracias, Grenfield, por acompañarnos acá. No, usted, Eric, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, evidentemente, afirmar que no soy experto en este mundo fintech, etcétera, y digamos es un riesgo que asumo, pero es una discusión que cada día se aproxima más a datos personales, y algo está evidenciando hoy que tanto datos, consumo y competencia comienzan
a converger en un solo ecosistema y sobre todo en un nuevo modelo, en un nuevo modelo económico que es este que está presentando Eric, que es el mundo fintech, donde digamos se desarrollan transferencias, donde se desarrollan negocios. Y uno de estos elementos, pues está la ley 2439, que en su momento fue muy discutida en la SIC, no por datos, sino más por la delegatura, de consumidor en su momento en este escenario, pero sin duda hay una serie de aspectos que tocan de forma sensible al mundo de los datos personales. En la medida en que el motor de estos negocios financieros, son los datos. Son los datos de personas, son los datos de ciudadanos, los cuales fundamentan un nuevo modelo económico. Entonces allí una pregunta pues de toda evidencia es el tema entre firma electrónica primero, va a presentar el tema de firma electrónica con el tema de identidad digital y datos personales. De toda evidencia, el mundo de la firma electrónica y sobre todo firmas electrónicas que sean de carácter certificado, que digamos es el estándar más alto para ciertas actividades, las no certificadas también, pero particularmente las certificadas, van a tener una carga, digamos, de identidad, podríamos decir, mucho más fuerte, ya que van a recopilar huellas, van a recopilar posiblemente fotos, datos biométricos de las personas, posiblemente el documento digital y su firma manual. Esto evidentemente pone a quien administre estos datos personales en una posición particular y sobre la cual podríamos decir está cobijado bajo la ley 1581. Es decir, hay una recolección de datos personales, y esta recolección de datos personales debe estar orientado en las finalidades que los datos deben cumplir. Entonces aquí podríamos hablar que hay una suerte de obligación por parte de los responsables de este mundo fintech de definir las finalidades y para qué van a utilizar estos datos y este mundo, digamos, de la firma electrónica. El tratamiento de los datos personales en este escenario debe incluir unos mecanismos de seguridad y unos estándares muy altos, sobre los cuales, digamos, hay una obligación de estos administradores frente a ellos. También la titularidad del dato es una titularidad que se rige sobre la cual quien autoriza, quien es el titular, digamos, no pierde el dominio de sus datos en este escenario. Mm, y evidentemente el tema de la autorización, que pues de toda evidencia se va a desarrollar. Frente al tratamiento de datos sensibles, que posiblemente en materia de firma electrónica certificada será bastante desarrollados, deberá desarrollarse, digamos, un tipo de recolección muchísimo más informada y con unos niveles, podríamos decir, de seguridad muchísimo más altos frente a los cuales se va a desarrollar. Y aquí, evidentemente, desde la SIC y particularmente desde la Delegatura de Datos, pues lo que se va a evidenciar es que se va a regir por el principio de responsabilidad demostrada. Como este principio de responsabilidad demostrada pone a los administradores, a los responsables de estos datos en una situación de generar unos estándares de seguridad suficientes. Mm, El otro punto digamos, en materia de datos resulta muy importante es el modelo de negocio, cómo se va a desarrollar en estos ecosistemas y al tratarse de datos personales, el tiempo sobre el cual se va a desarrollar y las finalidades. Y esto es muy importante, ya que el ejercicio de estos datos personales tienen que tener unas finalidades muy concretas y un tiempo muy específico frente a esas finalidades. Y esto significa algo concreto. Una vez suplidas estas finalidades, una vez, digamos, terminados estos tiempos, evidentemente se entiende que debe haber una supresión de los datos. Una supresión de los datos, los cuales deben ser, digamos, levantados de estas bases de datos y eliminados. Aquí también se va a hablar del ejercicio de responsabilidad demostrada, como ya les había dicho. El tema de seguridad se hace un tema altamente sensible, altamente importante, sobre todo ya que el tema de los datos personales, la seguridad es lo esencial para preservar la privacidad y sobre lo cual la superintendencia está siempre focalizada en los incidentes de seguridad. Y unos incidentes de seguridad que lo que se sanciona no es tanto el incidente,
ya que se entiende que es un riesgo aceptable dentro del escenario, sino lo que se entiende es no haber tomado las medidas proactivas, no haber generado los niveles de seguridad necesarios para evitar ese incidente. Y allí es, digamos, donde va a ser un criterio, digamos, de responsabilidad muy alto frente a estos ecosistemas fintech, frente al escenario de seguridad, cómo generan mecanismos de seguridad de estos datos y sobre todo frente a unos datos que van a ser que van a estar regidos por dos principios y sobre todo un principio es el principio de la transferencia permanente. Mucho de este mundo fintech parte de que estos datos tienen que ser transferidos. Eso, por ejemplo, el tema de la firma electrónica va a estar desarrollada permanentemente, va a estar utilizada permanentemente dentro del escenario. Entonces, ¿cómo proteger este escenario del mecanismo de transferencias? Y aquí, digamos, la SIC ha desarrollado lo que pueden ser cláusulas contractuales modelo, acuerdos empresariales en materia de protección de datos, es decir, normas corporativas vinculantes frente a entidades corporativas pues, que manejan estructuras empresariales mucho más grandes en manejo de datos frente a hechos y cómo se va compartiendo esa información. Pero algo importante es siempre informando al titular, que siempre haya información del titular frente a lo que se está desarrollando. Otro fenómeno que podría ser interesante y podría ser materia de estudio en este tema de ecosistemas fintech y particularmente en tema de firma electrónica es el tema de almacenamiento en la nube donde evidentemente cómo generar tipos de responsabilidad y allí lo fundamental van a ser las relaciones contractuales, para lo cual sin duda la SIC entrará a mirar lo que son las recomendaciones para el tratamiento de datos personales mediante servicios a la nube que ya publicó en su momento la Red Iberoamericana de Datos Personales y que la SIC entiende, digamos, como un estándar regional frente a ese escenario. Eh, eh, digamos, ahí cerraría en el escenario, o en esta primera parte de cómo entender el escenario de datos personales frente a estos ecosistemas fintech y sobre todo frente a la firma como un dato que podríamos denominar un dato personal y en cierta medida frente a firmas certificadas, datos sensibles. Ahora, frente al tema del cobro, mm, personalmente, pues es una discusión bastante particular. Uno entiende que hay costos dentro del mercado y cobrar, digamos, el escenario de la firma electrónica, pues fue un tema pues, que ha sido bastante discutido. Como Anota Aérea en su momento generó, digamos, pues, digamos, una cierta, digamos, rechazo desde la propia autoridad en este escenario, pero finalmente, digamos, salió la ley en ese escenario. Pero lo sustancial acá sería el escenario de la información, la suficiente información que se le da al consumidor y que se le dé al titular para que haya, digamos, desde el derecho a la competencia, desde el derecho al consumo y del derecho de los datos, suficiente información que le permita al titular de los datos conocer el tratamiento, la utilización de esos datos, los costos y que haya, digamos, un conocimiento causado frente a cómo opera el mercado. Pero resumiría simplemente que estos nuevos mercados, sobre todo el mundo de la firma electrónica y los mercados fintech de comercio electrónico, hoy, desde mi punto de vista, están ampliamente vinculados a la 1581 y deben cada día ir adaptando sus actuaciones, sus mecanismos a los principios de responsabilidad demostrada, a los principios de seguridad informática, a los principios de preservación de este tipo de información que es esencial y a las finalidades, sobre todo a la finalidad del dato y una vez cumplida esa finalidad, a la supresión del dato si es necesario. Cerraría ahí, Eric. Espero no haberlo desilusionado. No, 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 muy bien, porque nos pone en una discusión muy interesante y es cómo la firma, en efecto, es reconocida como un dato personal que tiene en el proceso de onboarding como una definición lógica en lo que tiene que ver con el enrolamiento o la Ujú. vinculación de un cliente a una actividad Así es. comercial. Y sobre todo que permite identificar, es un tema de Exacto, identificación que es muy importante, es identificar al exacto. titular. Exacto, Mm, que esa función identificativa es la que resaltó en la respuesta a la objeción presidencial el Congreso de la República. mm, Y es que, en efecto, los cobros se encontraban
digámoslo así, esa es la línea argumentativa del Congreso, se encontraban justificados los cobros por el tema de la firma electrónica, porque la firma electrónica no involucraba únicamente el acto de suscripción, en este caso un acto electrónico de suscripción, sino que involucraban también la identificación del cliente, ¿sí? La identificación, lo cual supone un proceso que puede ser dispendioso en escenarios digitales y Y remotos. genera O sea, costo. Podríamos decir que hay un costo implícito tecnológico. claro, claro. ¿Por qué razón, Grenfield? Que hay necesidad de verificar bases de datos de terceros, Ujú. públicos y Así es. privados. Hay que hacer un proceso de autenticación electrónica. Entonces, algo bien interesante que desarrolló esta ley es que antes de la regulación, pues había un gran problema, ¿no? El tema de los cobros no transparentes, algunas Mm. entidades o algunos originadores de crédito cobraban plataforma tecnológica sin generar ningún tipo de valor agregado. Y la Superintendencia de Industria y Comercio en sede jurisdiccional, desarrollando temas de consumidor, señaló en diferentes momentos que la tecnología podía ser eventualmente cobrada, pero siempre y cuando generara valor agregado. Y el valor agregado quedó como un elemento muy subjetivo que esta ley parece superar. En eso pareciera que la ley proporciona cierta claridad legal, más allá de si consideramos o no que la firma electrónica, la identificación o la autenticación generan per se un valor agregado. Lo cierto es que ya hay una mayor claridad, por lo menos para la actividad misma del Ah, supervisor que ya tiene un esquema sobre el cual puede definir, oiga, esta es la lista de chequeo y si esto no está no se da por satisfecho, pues habrá consecuencias, ¿no? no, digamos con lo que nota, con lo que nota usted, digamos, el tema del costo, digamos, es evidente porque, pues, por ejemplo, en materia de lado de activos, etcétera, es necesario desplegar toda una serie de actividades para verificar ciertos criterios de identidad que son sustanciales, sobre todo para evitar temas de fraude evitar, digamos, la comisión de ciertos delitos. Pero, digamos, poniéndome del otro lado un poco, digamos, la crítica que se le podría hacer es cómo cobrar frente a un activo que se vuelve un negocio para el propio negocio fintech. O sea, quien está dando sus datos, quien está dando su firma, está alimentando el negocio y está, digamos, generando un capital agregado a ciertas compañías. Y es allí, digamos, donde podría darse digamos, una crítica a este escenario, pero yo creo que esa crítica se suple con algo fundamental que va a suceder y creo que va a terminar pasando. Y es que finalmente, en la medida que el mercado se haga mucho más competitivo, donde entren mucho más actores, va a generarse un elemento de economías de escala y es que los costos van a tender a disminuir porque sin duda los mercados tenderán a competir en las lógicas de costos para competir por clientes y podrá llegar a un punto en que casi que el costo termine por desaparecer por fuerza de un mercado competitivo. Entonces, digamos, yo no vería tan grave el tema del costo en el largo plazo, porque necesariamente en la medida en que se desarrollen mercados fintech, como se ha desarrollado el sistema financiero, se van a terminar disminuyendo y reduciendo los costos y en algún momento desapareciendo ciertos costos, ya que el verdadero negocio no es tanto la firma, pensaría yo, sino el verdadero negocio es la explotación de esos datos. De acuerdo. Hay un tema bien interesante y es que una de las características que también tenía antes de la regulación era esa falta de claridad legal, un consumidor que pues muchas veces no tenía muchas alternativas, algunos clientes no tenían la opción de firmar en físico sin costos adicionales y en el caso del uso de la firma electrónica, pues se comenzó a ver cómo efectivamente, si nosotros nos vamos al espíritu del legislador que se encuentra contenido no solamente en la exposición de motivos, sino en la respuesta a las objeciones, es claro que este está pensando en el proceso de onboarding completo, es decir, en el tema de identificar, autenticar y firmar, lo cual implica el uso y el tratamiento de datos que no solamente son datos personales simples, sino también de datos eventualmente sensibles, porque Sí, si sí, yo estoy haciendo, por ejemplo, verificaciones biométricas, pues obviamente esas verificaciones biométricas van a requerir de un tratamiento pues, especial, van a requerir de un consentimiento explícito por parte del respectivo
titular del dato. Pero algo interesante es ver que este tema de la firma electrónica también ha tenido una mala implementación en algunos casos. Hemos visto, si uno hace el paneo de diferentes originadores de crédito, que pueden existir cobros por firma electrónica que tienen una variabilidad igual que los intereses dentro de una operación de crédito. Es decir, que se cobran porcentualmente con la operación, cuando debería ser, en el caso de una firma electrónica adecuadamente implementada, debería estar asociada a un cobro de un valor absoluto, no de un valor que sea, digámoslo así, variable. Entonces, la implementación debe implicar, pues uno, que se facilite la contratación de créditos en línea sin necesidad de acudir a oficinas físicas, reducir obviamente los costos y los tiempos en la validación de documentos y formalización de los contratos, aportar seguridad operacional, evitar fraudes, pero también proteger los datos que no implica únicamente una protección documental o que se encuentre vinculada a simplemente la autorización del titular, sino que la protección en mi concepto va hacia lo procedimental al interior de una fintech de crédito y también, por supuesto, irá hacia lo tecnológico, es decir, cómo los datos se encuentran resguardados de manera tecnológica. Y a ello sí quisiera darle paso al duro en temas de tecnología a nuestro querido Luis Miguel, para que nos cuente un poquito cómo ve él este tema de la necesidad de que los datos que se encuentran vinculados a una firma y sobre todo las novedades que trae la ley 2439 en materia de firma electrónica pueden implementarse de una manera, pueden desplegarse de una manera correcta en una operación de crédito digital. Y Eric, hola, buenas tardes a todos. Grenfield, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Pues sí, en efecto, como lo mencionaban ustedes, sí, digamos que en el mercado sí se empieza a ver, digamos que eso es algo que pasa o ha venido ocurriendo mucho, es que se implementan modelos de firmado electrónico que a veces uno se da cuenta que no son firmas electrónicas. Entonces, pues digamos, a ver, como lo mencionaba Eric, pues cuál es el propósito sin duda de implementar pues estos modelos, digamos, ofrecerle a las entidades de crédito digital pues un mecanismo para que pues puedan, digamos, como tener cierta cobertura de esos costos en los que se puede incurrir por hacer un onboarding apropiado de sus usuarios, lo que incluye, por ejemplo, todo el modelo de validación de identidad y en efecto pues el concepto de firma electrónica. Pero pues, es decir, uno sí se da cuenta en el mercado y uno se da cuenta, pues, así, pues, me lo han comentado, la verdad, muchísimas veces, que se cobra una firma electrónica, no solo como lo menciona Eric, sino que, es decir, se cobra una firma electrónica de manera variable, lo cual, pues, creemos, pues, no es la mejor práctica, sobre todo porque yo, pues, tengo una certeza, y es que en los próximos meses empezarán a presentar, a darse conceptos de las autoridades correspondientes para decir, oiga, esto no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que sí creo que nosotros mismos tenemos que empezar a implementar ciertos estándares que nos permitan cobrar la firma electrónica en los términos de la ley 2439 de manera apropiada, de manera adecuada? Entonces, lo primero que hay que hacer, creo yo, es fijar un costo estándar, es lo que creo yo, y un costo estándar consistente con el mercado. Porque pues creo yo que, es decir, de pronto algunas compañías lo que están haciendo es que en el concepto de firma electrónica están agregando muchos otros valores que de pronto pues no hacen parte de ese concepto de onboarding digital y eso puede llegar a ser problemático en sus operaciones. Entonces, es lo primero con respecto a los montos. Y lo segundo, y en esto sí quiero ser muy enfático, es usar firmas electrónicas. ¿Por qué lo digo? Porque es que nosotros hemos visto que se suele confundir, por ejemplo, el mecanismo de autenticación con la firma electrónica per se. Y eso pasa mucho, o sea, uno cree que eso casi no pasa, pero pasa mucho. Entonces, nosotros hemos visto, por ejemplo, que se utiliza, que solamente el OTP, ese código único de seguridad que nos llega a veces al celular, que nos llega al correo electrónico, a veces, digamos que muchas organizaciones y entidades de crédito creen que solamente con enviar ese código y que la gente lo ponga ya hay una firma electrónica. Y, o sea, insisto, quiero ser enfático, es increíble, organizaciones incluso grandes, relevantes, con una presencia importante en el mercado, así lo hacen.
Y yo sí quiero decirles que eso no es una firma electrónica, ese es solamente uno de los componentes de una firma electrónica. Entonces, el solo código no es una firma electrónica. Puede funcionar como el modelo de autenticación, así como algunos utilizan sistemas de reconocimiento facial, otros utilizan preguntas de seguridad. Bueno, hay varios modelos de autenticación. Uno es ese código OTP que ponemos, que nos envían al mensaje de texto, o a WhatsApp o al correo electrónico. Pero ese es solamente el modelo de autenticación. La firma electrónica exige adicionalmente asegurar que el documento, es decir, el pagaré, por ejemplo, y las garantías del pagaré son íntegras, es decir, que una vez se firma no se pueden alterar. Para eso hay que utilizar mecanismos adicionales, como son, por ejemplo, sistemas, pueden ser blockchain, modelos de estampado cronológico, firmas digitales con sistemas criptográficos. Entonces, sí creo que es muy importante pues, sí, que cuando nosotros estemos implementando firmas electrónicas, y sobre todo, si vamos a cobrar una firma electrónica, pues que sea una firma electrónica. Eso es lo primero que yo sí quiero decir. Me parece que es un básico, pero es un básico que uno sí nota mucho en el mercado que no se está cumpliendo. Sobre Tampoco es todo, una firma sí, Erika. Sobre todo, Luismi, perdona ahí la interrupción, pero es que ahí hay un rollo que es muy complejo. Y es que como no existe un total entendimiento a veces en el mercado de lo que es una firma electrónica, se confunden otras categorías que pueden llegar a ser, digámoslo así, se pueden prestar a alguna confusión como lo sería un mecanismo de autenticación. O sea, acá en Colombia, por ejemplo, Greenfield, cuando uno habla de mecanismos de autenticación, hay una norma que a mí me gusta mucho porque hace como una distinción, es una norma secundaria, que es la circular 029 del año 2019 de la superfinanciera, pero ya dicen, no, mire, un mecanismo de autenticación puede ser una clave, una contraseña, un PIN, un password, pero también puede haber mecanismos robustos como puede ser los OTPs, que esos son esos tokens que entregan los bancos que van cambiando de contraseña cada 10 o 15 segundos, o puede ser también un mecanismo de autenticación, la misma biometría, que sería un mecanismo de autenticación fuerte. Pero una cosa es el mecanismo de autenticación y otra cosa es la definición legal que trae una firma electrónica. Y es que la firma electrónica, como lo está ya aquí colocando Luis Miguel en el slide que estamos mostrando, está definida en la Ley 527, en el artículo séptimo, de una norma que ya tiene 26 años de desarrollo, mi querido Grenfield. Eso, cuando usted y yo estábamos saliendo de la universidad, estaba produciéndose esa Ley 527. Y esa ley 527, que ya es una ley madura, fue desarrollada reglamentariamente en el decreto 2364, donde claro que sí, el mecanismo de autenticación es importante, pero a ese mecanismo hay que sumarle un atributo para que logre que esa unidad transaccional electrónica sea una firma. Y ese atributo es el de la integridad. Autenticidad más integridad en el mecanismo técnico nos permite hablar de una firma electrónica. Pero lo que yo he visto, que es lamentable, es que le dicen a uno, sí, no, ahí te mandé, ahí está la firma electrónica y resulta que es un token con un número que va cambiando cada 10 segundos. Eso será un mecanismo de autenticación eventualmente, pero ¿por qué es importante que la firma electrónica realmente esté completa en el mensaje de datos o en la información electrónica? Porque si no es así, lamentablemente, esa información carecerá de validez jurídica y probatoria, sobre todo en un proceso como el del crédito, donde normalmente el crédito digital está asociado a un pagaré o a un título valor y ese pagaré o título valor tiene como requisito de existencia la firma. Entonces, si yo estoy firmando con un OTP o con una clave o con un simple código, pues no estoy firmando nada. Y después, ¿cómo voy a hacer para ejecutar o para que un juez me libre un mandamiento de pago sobre ese documento electrónico? Ay, perdóname, Eric, yo intervengo. Y pues digamos que eso, ahí en eso hay que ser muy honestos. Y es que yo creo que muchas compañías de pronto no lo hacen, digamos, porque no tiene, por ejemplo, el incentivo de proceder a la ejecución posterior. Entonces yo creo que algunas entidades dicen, no, pues yo asumo, digamos, ese riesgo de incumplimiento. Como no voy a, de pronto, sobre todo las compañías de microcrédito, cuando voy a hacer una ejecución por pagares muy chiquitos, pues, eso yo para qué me pongo tan riguroso con eso.
Pero bueno, lo primero es que hay que decirlo, o sea, el pagaré no solamente, es decir, digamos que su vocación fundamental sin duda pues es ser ejecutado, pero tiene vocaciones subyacentes también, como es que circule, para que un pagaré circule, para que tenga la posibilidad de ser endosado, necesariamente, como tú lo mencionas, tiene que haber una firma. Y tercero, creo yo pues ya que la ley 2439 lo deja muy en claro y es, oiga, usted tiene que, o sea, si va a cobrar una firma electrónica, use una firma electrónica. Entonces creo que ya son muchas las razones por las cuales las entidades de crédito pues ya tienen incentivos, digamos, como pues para implementar y formalizar todo ese modelo de onboarding y de firmado electrónico pues alrededor de sus operaciones. Incluso para quienes están llegando a este tema hasta ahora, que yo creo que es importante, algo que mencionaba Grenfield en su introducción, la misma, así como hay diferentes Mm. mecanismos de autenticación definidos, me parece a mí en una norma de manera completa como la circular 029 que aplica es a vigilados de la superfinanciera, pero me parece buena la descripción que se hace allí de los diferentes modelos o de las diferentes clases que pueden existir en la autenticación electrónica, pero en las mismas firmas electrónicas hay también especies. Entonces está la firma electrónica simple, que es algo que se ha venido desarrollando mucho, sobre todo desde el año 2012, cuando fue proferido el decreto 2364, y la otra que mencionaba Grenfield, que fue con la que se inauguró la ley 527 hace 26 años y que todo el mundo hablaba de eso en aquel momento, era la firma digital, que es una firma certificada que requiere la intervención de un tercero de confianza acreditado ante, hoy en día acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia y que tiene unas diferencias desde el punto de vista de su alcance probatorio, mientras que una firma electrónica, si llega a haber alguna discusión en lo que tiene que ver con sus atributos, tendrá que entrar a demostrarse la autenticidad y la integridad del mecanismo, cosa que no es difícil tampoco, o sea, no es ciencia de cohetes hoy en día eso, pero la firma digital, como intervino el tercero, ese tercero de confianza, pues hay una presunción a su favor en lo que respecta a la autenticidad y la integridad. Y eso es lo que hace que ese esquema de firma digital haya sido muy empleado, sobre todo en operaciones que se consideraban en su momento como de riesgo Así. crítico en la Mm. relación Estado-ciudadano, ¿no? Acá algo que pues yo creo que hay un consenso que puede lograrse es que la buena interpretación de la ley va orientada a que la firma electrónica sea firma electrónica como anota Luis Miguel, no simplemente autenticación. Es decir, que haya un coste real en el tratamiento, un despliegue tecnológico real frente al tratamiento de datos para certificar esa autenticidad y generar esa autenticidad e integridad y no repudio como está acá. Y no es simplemente, digamos, un ejercicio de autenticación el cobro sobre el cual tiene que darse. Y allí yo agregaría, digamos, por extrapolación, que esto lleva frente a las finalidades del tratamiento de datos, que al ciudadano se le comunique, digamos, frente a los costos que tenga que asumir en materia de firma electrónica. Posiblemente clarificando el tipo, digamos, de tratamiento que se le ha hecho esos datos, como una especie de recibo sería deseable que el ciudadano supiese el costo a qué tipo de tratamiento hace referencia para desvirtuar precisamente que simplemente se está frente a un escenario de autenticación que no desplegaría mayor costo tecnológico, sino que realmente se está frente a un tratamiento de datos sofisticado de autenticación que demanda, digamos, unos costos tecnológicos sobre los cuales deben ser trasladados al usuario. Entonces yo creo que aquí podría, digamos, ampliarse ese margen de interpretación para no confundir autenticación con firma electrónica y definir que el costo sobre el cual se reputa la ley está orientado frente a la firma, la firma electrónica en la medida en que hay un despliegue tecnológico que genera costos. No, esa es una súper apreciación, Grenfield, porque uno tiene que coincidir con ese punto por una razón, y es toda la razón histórica de lo que ha estado vinculado a la producción de esta ley. La ley 2439 no es una ley espontánea en el ordenamiento jurídico. Claramente, algunos originadores de crédito
estaban generando algunos cobros que para la delegatura de consumidor parecían excesivos y en efecto algunas veces no tan razonables. El concepto de razonabilidad es muy importante acá y les voy a explicar por qué. Porque si yo estoy solicitando en un préstamo cualquiera 500.000 pesos para poder ¿no? comprar un mercado, ¿cierto? Si de esos 500.000 pesos me están diciendo que el solo costo de la firma son 150.000 pesos, pues allí ya no hay ningún tipo de razonabilidad. Y además de eso, si a eso le agrego que si yo pido 1.000.000 de pesos prestados, ya la firma no me cuesta 150.000, sino 250.000, pues lo que hay es claramente un total vínculo con lo que no se quiere allí y es que se pueda llegar a conmutar esa suma con el interés y se sobrepasen los límites del artículo 884 y se llegue a las sanciones que no solamente son de carácter penal, como es obviamente la concurrencia del delito de la usura, sino peor aún, bueno, peor aún para un negocio que está desarrollando originación de crédito, las sanciones comerciales que están definidas en la Ley 45 de 1990, donde hay que restituir doblado el exceso en los intereses y eso puede llevar obviamente al colapso de cualquier originador. Entonces, hacer una adecuada implementación de la norma es súper importante a partir de una definición de los costos. Y esos costos tecnológicos me van a llevar finalmente a un valor absoluto que va a estar directamente vinculado a la operación de onboarding, donde ¿qué se podrá incluir en mi concepto personal? No solamente el acto de la suscripción electrónica en sí mismo, o sea, la firma electrónica en sí misma, sino el proceso previo de identificación, que es un proceso que puede ser arduo, sobre todo teniendo en cuenta algunas necesidades de inclusión financiera. Aquí me explico. Es muy diferente hacerle el onboarding digital a Grenfield de Jesús Sierra, que es una persona bancarizada desde hace ya veintitantos años, a hacérselo a uno de nuestros estudiantes, doctor Grenfield, en pregrado, que no tiene historial crediticio, que no tiene historial bancario, que normalmente se encuentra excluido, pues por razones de edad o por razones de que aún todavía no tiene un trabajo o algo así del sistema financiero tradicional. Entonces, el proceso, obviamente, de vinculación de una persona puede llegar a ser, digámoslo así, también vinculado a los costos tecnológicos. Y aquí hay algo interesante. Antes que se cobraba, antes que se cobraba en crédito digital, antes de esta ley, estaba el tema de plataforma tecnológica que había sido definido por la superintendencia en diferentes definiciones de la Delegatura de Protección al Consumidor que se podía cobrar siempre y cuando existiera valor agregado. Estaba el cobro de la cuota de manejo del cargo administrativo en caso de que el crédito fuera rotativo y pues los avales, garantías o seguros que son pagos a un tercero para cubrir el cumplimiento de la obligación de crédito. Y ese pues se encuentra razonable. Algo a lo que le van a echar ojo, seguramente en breve, por parte de la misma Superintendencia de Industria y Comercio, que es quien vigila las operaciones de crédito comercial digital, es la práctica que tienen algunos originadores que está mal ejecutada de constituir su propio avalista. Es decir, Grenfield, Sierra, Eric Rincón toman la decisión de crear, no sé, la empresa que se denomine Préstamos Fáciles Rosario. Entonces, préstamosfácilesrosario.com presta plata. Y como nos damos cuenta que el modelo de negocio con la tasa de interés y con todas estas restricciones de los cargos no es tan atractivo, entonces decimos no, creemos Sierra y Rincón Avalistas. Y Sierra y Rincón Avalistas es el mismo patrimonio suyo y mío, el que está comprometido, eso es casi como una operación de yo con yo. Esas operaciones no están bien realizadas, no se está distribuyendo el riesgo, puede haber incluso un riesgo sistémico vinculado a ese tipo de operaciones. Es decir, hay un montón de cosas que no están bien allí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacerse acá? Es claro que el negocio de crédito es un negocio complejo. No vamos a entrar, por lo menos en este escenario, en la discusión
de si la tasa de usura debe eliminarse, es el límite definido en el artículo 884 del Código de Comercio. Yo particularmente tengo una posición alrededor del tema. Creo que es un tema que debe ser revisado con cuidado, siempre en gracia de lo que es el acceso al crédito, pero también la necesidad de proteger al consumidor financiero. Pero lo que sí es cierto es que los cargos deben ser cargos razonables y deben ser cargos la única remuneración posible en una operación de crédito, y así nos lo han enseñado en las clases de contratos bancarios y en las clases de derecho financiero, es el interés. Con lo cual, aquí, digámoslo así, conceptos remunerativos, no, pero lo que tampoco puede ocurrir es que un originador de crédito pierda. Es decir, no puede, de alguna manera, puede sostener su operación donde yo siento que con un buen criterio, la ley 2439 dijo, oiga, no, es que hay un tema que afecta de manera sensible al consumidor y al originador de crédito y es la suplantación de identidad. Con lo cual, señores originadores de crédito, hagan el menester de fortalecer sus procesos de verificación de identidad, de fortalecer sus procesos de autenticación electrónica y de fortalecer su mecanismo de firmado, pero ese cobro, pues obviamente es completamente posible, y ese cobro, pues es un cobro que debe garantizar una razonabilidad y una proporcionalidad frente al desarrollo de la operación. Ese es un punto interesante. No sé ahí, Luismi, si tengas algún comentario adicional. No, 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 no. O sea, me parece que pues todo lo han mencionado muy bien. Solamente pues estoy viendo que hay algunas preguntas relacionadas con, pues de pronto con las claridades de firma electrónica. No sé si las abordemos ya o Sí, continuamos. aquí hay una pregunta interesante que nos están haciendo Mónica Moreno, y es la pregunta sobre si cuáles son las características de una firma electrónica y de una firma digital. La firma electrónica es un mecanismo técnico que está definido en el artículo séptimo de la Ley 527 y que fue desarrollado reglamentariamente en el decreto 2364. Ese mecanismo técnico debe permitir verificar tanto autenticidad como integridad. Ese concepto de la autenticidad más la integridad nos arroja desde el punto de vista, digámoslo así, lógico, el denominado no repudio. Y quiero hacer énfasis en esto. La ley 527 no habla del no repudio. Lo que pasa es que el artículo 28, y aquí yo estoy saltando al tema de la firma digital, la firma electrónica definida en el 2364, mecanismo técnico que garantiza autenticidad e integridad, y es un mecanismo que identifica a una persona ante un sistema de información y que permite verificar esos dos atributos, autenticidad e integridad. La firma digital es una modalidad de firma electrónica, pero que requiere el desarrollo de un procedimiento matemático conocido, y ese procedimiento matemático conocido es básicamente el uso de criptografía simétrica, que se encuentra siempre respaldada por la emisión de una entidad de certificación acreditada hoy en día en Colombia. La intervención de ese tercero de confianza hace que esos dos atributos que tiene la firma electrónica, que son autenticidad e integridad, se presuman. Hay una presunción a favor de la firma digital. Pero la firma digital, que yo creo que con buen tino lo definió la ley 2439, si se dan cuenta, la ley 2439 no le pone nombre y apellido al modelo de firmado. ¿Y por qué no lo hace? Porque la firma digital ha tenido a lo largo de su desarrollo operacional desde hace 25 años algunas circunstancias de dificultad en la experiencia de usuario y de onerosidad. O sea, es mucho más costosa y es mucho más difícil desde el punto de vista de su instalación o implementación. Pero la firma electrónica y la firma digital, los dos modelos son, uno, proporcionan validez jurídica, son eficientes desde el punto de vista jurídico, y la diferencia es que mientras que uno tiene a favor su presunción, el otro no tiene esa presunción, pero tiene la posibilidad de ser probados. Y hoy en día, si ustedes utilizan cualquier modelo de firmado electrónico, ahora nos lo explicará Luis Miguel, los modelos de firmado electrónico tienen informes técnicos, donde ese informe técnico despliega por completo las características de autenticidad e integridad, y eso puede ser una prueba frente a cualquier proceso judicial o administrativo que requiera
esos elementos o que requiera, digámoslo así, la prueba de esos elementos. No sé, Sí, Luis. excúsame, pero y hago también ahí pues y es con una situación adicional y es que o sea, los pagarés, la firma de los pagarés se presume auténtica per se. Entonces, en estricto sentido, pues la presunción de autenticidad con la que cuentan las firmas digitales, que son las firmas proveídas por las entidades de certificación digital con la tecnología PKI que menciona Eric, pues se presumen auténticas, pero un pagaré también se presume auténtico. Por eso es que no sé, en las notarías, por ejemplo, la gente a veces iba a las notarías a autenticar el pagaré. No es necesario autenticar un pagaré en notaría porque se presume auténtico. O sea, la presunción de autenticidad de los pagarés es de ley. Digamos que independientemente de si cuentan con una firma digital o una firma electrónica. Entonces, la única diferencia, pues para responder a alguna pregunta que están haciendo que existe entre la firma digital y la firma electrónica es ¿quién, quién la provee? La firma digital, que son las entidades acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación, y la tecnología que utiliza la firma digital, que es la criptografía que menciona Eric. Ahora bien, paso ahí a una pregunta que están haciendo, es que si es cierto que las firmas electrónicas solo pueden ser prestadas por entidades acreditadas ante ONAC. No, digamos No. que eso pues no es así. Digamos que incluso la ley 2439 en efecto habla de firmas electrónicas. En ningún momento habla de firmas digitales que son las que acredita el Organismo Nacional de Acreditación. Entonces creo que es muy claro y ya pues en diferentes disposiciones está claro que la firma electrónica pues digamos ofrece o cuenta con toda la validez legal necesaria. Y hay una pregunta interesante y dice, debe ser una sigla, no lo puedo leer, pero esta ley y que indican cómo se podrá aplicar en el sector solidario, es decir, una entidad solidaria podría realizar el cobro de estas tecnologías, la respuesta es sí. Algo que es una crítica constructiva, doctor Grenfield, eh, aunque usted ya no está en esa entidad, pero yo sé que quiere mucho a esa entidad, trabajó mucho por el desarrollo de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero fíjese lo siguiente, yo criticaba mucho que mientras que en la Superintendencia Financiera había norma que explicaba y hacía explícito cuáles eran los cargos posibles en materia del crédito entregado por una entidad vigilada por esa superintendencia, la Superintendencia de Industria y Comercio guardaba prudente silencio, ¿sí? En su circular única. Y yo pensaba a veces que la ley 2439 era innecesaria porque ya como la ley 1480, que es el Estatuto de Protección al Consumidor, le daba una competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio, pues desde esa competencia podía reglamentar vía circular única. Pero bueno, digámoslo así, ese era todo un debate hace algunos años. Debate que yo además de eso argumentaba porque la Superintendencia de Economía Solidaria, que es quien vigila cooperativas, fondos de empleados y buena parte de los actores de la inclusión financiera, hay norma especial para el cobro de tecnología. Hay una norma que permite, no recuerdo en estos momentos el número, pero pues yo se lo consigo aquí a quien nos está haciendo la pregunta, de la circular externa en la cual hay una total y explícita habilitación del cobro de la tecnología. Entonces, bueno, digámoslo así que ya se equilibró un poco la cancha, porque esa era una gran cuestión que proponían las fintech hace algún tiempo. Decían, pero ¿cómo es posible que los bancos o entidades vigiladas por el supervisor financiero sí tengan norma especial? ¿Cómo es posible que además de eso las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria sí tengan norma especial y nosotros no? Ese era un tema que se discutía. Bueno, la norma ya existe, No, incluso... digamos, sí se está discutiendo en la SIC el tema. Lo que pasa es que, digamos, el ecosistema fintech es un ecosistema que es difícil, podríamos decir, de determinar. Porque el ecosistema fintech son muchas cosas, unas son créditos, otras pueden ser comercio electrónico, hay una gran actividad. Digamos, esto podría decir que lleva un poco a que la fijación de competencias de la SIC, para no tocar las competencias de la superfinanciera, entren a ser autolimitarse. La propia SIC entra, digamos, a autolimitarse en ese escenario, pero es por la novedad del fenómeno. El mundo fintech es un mundo que está revolucionando muchos aspectos regulatorios
y que evidentemente frente a los vacíos legales, es necesario dar ciertas respuestas, pero como usted anota, la mejor forma son circulares, circulares que le permita, digamos, a la SIC definir competencias y delimitarlas frente a lo que sería superfinanciera y estas economías o estructuras solidarias. Pero es eso, digamos, es el mundo fintech que revoluciona el sector, sobre lo cual, digamos, rompe la caja clásica de pensamiento de una entidad como la SIC, pero que ya está abordando el tema. O sea, el tema ya se está discutiendo, se está analizando y se está comenzando a analizar. Pero estoy completamente de acuerdo, esto pasa más por un modelo de circulares que necesariamente por un escenario Legal. normativo, legislativo. Digamos, la autoridad necesita comenzar a regular el sector y a dar lineamientos vía circular, que es fundamental. Además, la circular tiene una inmensa ventaja. Las circulares son directas, son cortas, son claras y atacan directamente el problema, buscando dinamizar el sector más que limitarlo. De acuerdo. Hay una pregunta acá muy interesante de Luis Constaín. Nos dice, ¿puede un operador de crédito, una fintech, que es quien coloca el crédito, cobrar la firma electrónica como parte de los costos, aún sin quien presta el servicio? Es un tercero con quien tiene una alianza comercial o se está conectando a través de una API. Yo creo que es completamente posible, porque pues realmente allí no se está señalando en la norma y pues sería ilógico que pues cuando se integran tantas cosas en una fintech como el originador de crédito, el scoring, a veces incluso el servicio de pagaré, que no, que la firma electrónica tiene que ser propia para poderse cobrar. No, creo yo Ujú. que es perfectamente posible ese cobro y la norma no hace una distinción allí. ¿No, Luismi? ¿Qué piensas tú? No, sí, totalmente. Pues de hecho, lo ideal es que la firma electrónica, y pues ahí, ahí me pongo la camiseta como director general de Authentic. Pues lo ideal es que sean terceros los que proveen los elementos pues para asegurar tanto autenticidad como integridad en la firma electrónica por situaciones pues de imparcialidad en el servicio. Incluso el decreto 2364 del 2012 menciona que es bueno que exista un tercero para auditar y pues digamos contar con un modelo seguro de firmado electrónico. Entonces, claro que sí, la respuesta es sí. Maravilloso. Una pregunta aquí. La pregunta ya de qué se tiene qué se tiene de cierto. Y esta está buena, esta está buena. Esta última está bien interesante. ¿Qué se tiene de cierto que el único encargado de hacer custodia de pagares es de Ceval? Pues, Eh, Luis Miguel, a ver, que no se te salga el corazoncito. no, digamos que en el mercado, pues digamos que en todo en el mundo de la firma electrónica, la firma digital, existen muchas, ¿cómo le llamamos a eso? Afirmaciones que hacen parte más de situaciones de mercado que situaciones basadas en lo que dice la normatividad. Un excelente ejemplo es eso, que la firma digital es la única firma electrónica válida. Eso no es cierto. Ahora, con respecto a lo del depósito centralizado de valores, pues es una realidad que si bien el depósito centralizado de valores ha diseñado y tiene tecnologías específicas tendientes a asegurar pues toda la trazabilidad de los pagarés electrónicos fundamentalmente, también es cierto que la Superintendencia Financiera de Colombia se ha pronunciado sobre ese punto específicamente. ¿Me ayudan, por favor, con la última diapositiva del ciclo de vida del pagaré? La Superintendencia Financiera se ha pronunciado al respecto y ha dicho que el uso de un depósito centralizado de valores es facultativo más no obligatorio. Digamos que eso es lo que dice la Superintendencia Financiera. Entonces, en ese Sí, sentido, afirmar sí. que el único que puede hacer esa custodia es de Ceval, pues digamos que la Superintendencia ha sido clara en decir que no. Que es importante, y eso sí hay que mencionarlo, tampoco podemos caer en los extremos, que es lo que yo creo que a veces pasa. O sea, de pronto con miras, digamos, a desregularizar o a hacer más flexible la tecnología, a veces, por ejemplo, eso, caemos en el extremo de decir que una firma electrónica es un código de seguridad. No, tampoco, o sea, tampoco. Digamos que todo tiene intermedios y yo soy un poco más de los que cree que no, uno cuando implementa tecnología no hay que ver tanto, no hay tanto que ver el quién, sino el qué. El quién lo digo porque entonces cuando uno a veces habla con personas, dígame, ¿usted tiene la certificación ONAC? Entonces ahí uno pregunta es en quién. Dígame, ¿usted es el depósito centralizado de valores? Ahí es el quién.
y me extraña mucho que a veces no nos preguntamos más bien es el qué, y es cuál es la tecnología tendiente a asegurar la firma electrónica, es decir, la autenticidad y la integridad, los modelos para validar la identidad de las personas y los modelos para asegurar la integridad del documento. Pasa lo mismo con el depósito centralizado, o sea, cualquier herramienta de firma electrónica no nos sirve para asegurar todo el ciclo de vida del pagar electrónico. Yo conozco también, tengo conocimiento de algunos originadores de crédito que utilizan herramientas, pues llamemos esas herramientas de los Estados Unidos que se utilizan para firmar electrónicamente, para firmar pagarés. Y hay que decirlo, no se puede porque esas herramientas no tienen las posibilidades de, o todas las vicisitudes que exige una tecnología para el pagaré. Acá en esta diapositiva estamos viendo eso, o sea, una firma electrónica no solamente es la firma electrónica, o sea, para firmar un pagaré no solamente se requiere autenticidad e integridad, tenemos que asegurar la custodia, tenemos que asegurar también el diligenciamiento, porque en Colombia tenemos el estándar, pues la gran mayoría de pagarés se firman en blanco. Entonces, tenemos que diligenciar el pagaré en el supuesto de ejecución y ese pagaré no se puede afectar la integridad. Entonces, eso es una tecnología pues específica que yo la verdad, y soy muy franco, además de ese Valida Authentic, que es la empresa que yo, reconozco, que yo represento, no conozco otra empresa que haga eso, que permita el diligenciamiento de un documento en blanco sin alterar la integridad de la firma. A nivel de cesión de derechos tenemos que asegurar la unicidad del pagaré. Como por ejemplo un financiador que está recibiendo una garantía sabe que ese pagaré no está siendo objeto de otros negocios diferentes. Nosotros tenemos que asegurar ese pagaré, la unicidad del pagaré, que es, son tecnologías muy similares, por ejemplo, a las criptomonedas. Nosotros tenemos que asegurar que ese pagaré es único y no sea replicado 10, 20, 30 veces. Eso no lo hacen herramientas pues, estándares de firma electrónica. Conceptos como eliminación, cancelación y todo lo que mencionaste tú, el certificado de firma, toda la trazabilidad de ese pagaré. ¿Quién es el tenedor legítimo de ese pagaré? ¿Ese pagaré está cancelado, no está cancelado? Esas son herramientas que, digamos, y ahí sí, por eso les digo, hay que preguntarse más que en quién es el qué. Si vamos a implementar una tecnología para la firma electrónica de pagarés, tenemos que cumplir con todo esto. Entonces, el depósito centralizado, más allá del tema legal y de mercado, sí lo cumple, pero hay otras empresas que también lo cumplen. Entonces, mencionar simplemente eso. Bueno, no, muy bien. Agradecerle muchísimo a las más de 58 personas que se conectaron. El doctor Grenfield siempre es taquillero y sabíamos que esto iba a pasar. Pero No es hay, el tema es usted, Eric. Y aquí es el el doctor. tema. Y yo aquí estoy desaprendiendo. No, Vine el aquí tema es un a tema muy aprender. atractivo, es muy atractivo porque si se dan cuenta combina datos, combina una correcta implementación, combina obviamente la posibilidad de que haya unos cargos adicionales y nos están haciendo una pregunta que es tal vez la más compleja de este encuentro. Y será nuestra última pregunta ya para respetar el tiempo de todos y agradeciéndole como siempre a Grenfield y agradeciéndole a Luis Miguel por su participación. Nos preguntan si una fintech quiere ofrecer la posibilidad de que los clientes compren su evaluación crediticia a un tercero con quien tiene una alianza y con base en esta determinar si les otorga o no el crédito. ¿Este costo podría reputar como interés de acuerdo a esta ley? Mi respuesta es que sí. Porque imagínense que todo lo que sea o que se configure como un costo vinculado al otorgamiento, es decir, a la operación misma de crédito, la norma, es decir, el scoring, la plataforma de entrega de crédito y demás, la norma es clara en decir que pues debe estar incluida dentro de la remuneración del crédito, que pues es el interés. Entonces, de allí que la correcta implementación de la ley sea muy necesaria, que sea muy importante seguir ahondando en estos temas. Ahí para contarles, este tema es un tema tan atractivo que vamos a seguir hablando de él. Hay un espacio en el clúster de servicios financieros de la Cámara de Comercio de Bogotá el próximo 20 de febrero, todos súper invitados a ese escenario con la Cámara de Comercio de Bogotá vamos a seguir analizando este asunto, porque pues estamos en el momento de hacer una correcta implementación y sobre todo de trabajar en pro
de la inclusión financiera, una inclusión financiera que tenga seguridad operacional y que garantice también la protección de los derechos de los ciudadanos, de los consumidores y la protección de los datos personales. Entonces, agradecerle muchísimo aquí a Luis Miguel, a Grenfield y agradecerle a las más de 58 personas y pedirles a quienes están yendo que nos diligencien, por favor, el formulario que se encuentra en estos momentos en el chat en el chat de Zoom. Es decir, aquí hay un formulario en Google Docs para que por favor me ayuden a diligenciarlo. Muchísimas gracias, Grenfield. A usted, Eric, por invitarme a este espacio. No, Para mí, señor, un bastante abrazo. novedoso. Nos Gracias. seguiremos viendo en la Universidad del Rosario. Luis Miguel, Listo. nos seguimos Gracias viendo a todas entonces y a también. todos, que estén bien. Chao. Chao, Luis Mil Miguel. gracias. Gracias. Chao, Chao. Un chao. saludo. Muchas Chao. gracias.